Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Hoy esta es parte de la actividad de la jornada. El tribunal ha cumplido una intensa tarea en el día de hoy para entregar el veredicto en principio en Casa de Gobierno al gobernador. También fue enviado a la legislatura. Tuvimos una conferencia de prensa en Casa de Gobierno para explicar en los medios los puntos más importantes de este veredicto que tiene que ver con Vaca Muerta. Y bueno, la idea ahora precisamente es hacer esta presentación pública de los aspectos más importantes que el tribunal trabajó desde su visita el año pasado, recorriendo la zona, reuniéndose con distintas organizaciones, con las comunidades, para obtener la información necesaria para llegar precisamente a ese veredicto. Nosotros decimos que es muy importante, trascendente, porque nos da una herramienta a los que estamos aquí o en Río Negro, porque hay compañeros también y compañeras de Río Negro presentes, para poder accionar, para poder llevar adelante tareas, acciones, reclamos, demandas ante el avance y las consecuencias del extractivismo en la provincia y en Río Negro también lo mismo, ¿no? Y la contaminación. Así que yo les voy a pasar la palabra a Nati, que es la secretaria del tribunal, y ella presentará seguramente al resto de los integrantes que harán sus observaciones con respecto al tema del veredicto. Muchísimas gracias, Walter, por la presentación, por darnos esta bienvenida y a todos agradecer a la universidad que nos acoge hoy. Muchísimas gracias por recibir de nuevo al Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza un año más tarde. Mi nombre es Natalia Green, yo soy la secretaria del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, soy de Ecuador. Es para mí realmente un gusto y un placer volver a Neuquén, ya que el año pasado, del 29 de marzo al 5 de abril, estuvimos justamente por estas tierras recogiendo testimonios sobre qué es lo que estaba ocurriendo con este megaproyecto de Vaca Muerta, tanto aquí en Neuquén, fuimos a Añelo, fuimos a Sausal Bonito, recorrimos los basurales petroleros, estuvimos en varias partes recogiendo los testimonios de las comunidades mapuches, de aquellas comunidades urbanas y rurales cuyas casas están viendo resquebrajadas por los sismos provocados por el fracking. Y después de ver una realidad tan cruda, ¿no?, de este territorio completamente, y de lo que entiendo, porque no tuve la suerte de conocerlo antes de Vaca Muerta, que era un territorio agrícola, ahora invadido por maquinaria petrolera y de fracking, ¿no es cierto?, donde el agua se extrae en estos grandes anacondas. Con mucha tristeza y dolor en el corazón recogimos todos estos testimonios durante la visita del año pasado, la cual fuimos recogiendo, investigando, incorporando dentro de esta sentencia que el día de hoy hemos entregado. Les quiero contar, para aquellos que no conocen tanto, el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza se crea en el 2014. Es un tribunal ético, es una plataforma de la sociedad civil creada para darle una voz a la naturaleza. Es una plataforma que, como lo he dicho, no es vinculante, pero es ética. Es un tribunal independiente que busca dar un espacio, una voz, para visibilizar también los crímenes que se realizan contra la naturaleza y, por supuesto, contra también los defensores y defensoras de la naturaleza. Es por eso que este tribunal escuchó por primera vez el caso de Vaca Muerta, que lo presentó justamente Fernando del Sur el 5 de diciembre del 2019 en el primer Tribunal Regional de Derechos de la Naturaleza en Chile. El tribunal escuchó por primera vez este caso, encontró que habían claras evidencias de posibles daños y violaciones de los derechos humanos colectivos y de la naturaleza, aceptó el caso y aceptó realizar una visita que tuvo que esperar algunos años porque el 2020 nos cayó una pandemia y tuvimos que esperar hasta el año pasado para poder realizar esta visita, que fue contundente, y una visita que tuvimos la suerte de tener a 4 de los jueces que ahora están aquí: a Yubelis Morales de Colombia, Alberto Acosta de Ecuador, Patricia Huelinga de Ecuador, Rafael Colombo de Colombia, Argentina, perdón, ya
Es, es la falta de sueño, sí. De Rafael Colombo de Argentina, estuvo Enrique Viale de Argentina y estuvieron dos personas maravillosas también, Claudia Abad y Gabriela Cabezón Cámara, como juezas de este tribunal que pudieron visitar el territorio. Como les he dicho, este tribunal siempre acompañado de jueces que no son necesariamente jueces, son personas que como sociedad civil respetamos y admiramos por su trayectoria ética y moral impecable, y que el rato que emiten un veredicto como el que han emitido ahora y han entregado tanto a la gobernación de Neuquén como a las organizaciones sociales, la Confederación Mapuche y a todos, la PDH y todos quienes están aquí presentes, es un tribunal que nosotros creamos para crear jurisprudencia modelo a favor del tema de los derechos de la naturaleza, entendiendo que la naturaleza es sujeto de derechos, tiene derechos inherentes que tienen que ser reconocidos por los estados. No es que le estamos dando derechos o garantizando, sino garantizando derechos que ella ya los tiene. Y hoy por hoy, en efecto, Ecuador es el primer país en reconocer los derechos de la naturaleza en 2008, pero ya hay 39 países que tienen proyectos de derechos de la naturaleza, 17 con acciones judiciales, es decir, con acciones jurídicas, o también con proyectos, con leyes, con constituciones, con ordenanzas de derechos de la naturaleza, y 22 con proyectos, es decir, un tema y un movimiento que ha crecido muchísimo, tanto así que Antonio Guterres en 2019 dijo que es el movimiento jurídico de mayor crecimiento en el mundo en este momento, el tema de la jurisprudencia de la tierra, y es por eso que ahora no queremos solamente traer este veredicto y contarles de qué se trata la sentencia, sino también incentivar a que este movimiento lo incorporen ustedes como ciudadanos y trabajen para el reconocimiento mismo de los derechos de la naturaleza, del río Neuquén, de los ríos que aquí existen, de las especies amenazadas, ¿no es cierto?, que son sujetos de derechos y que podrían ser beneficiarios, ¿no es cierto?, o poder estar ante un tribunal. Y es por eso que ahora vamos a contarles un poco más de esa sentencia que hemos tenido el placer de lanzarla. Está ya en la página web del Tribunal Internacional por Derechos de la Naturaleza Pública. Se la hizo pública, se la entregó en ventanilla al gobernador esta mañana. Y obviamente es para nosotros un instrumento muy importante que buscamos que la sociedad civil se empodere. Y como lo dije hoy de mañana también, me encantaría y nos encantaría que no solamente se dé este veredicto y sea una herramienta, pero sea una herramienta que nace y que se la deje y se la plante en suelo fértil. Y ustedes son ese suelo fértil que buscamos que hagan que de estas sentencias salgan mucho más frutos y salgan muchos frutos de resistencia a favor de la vida, a favor de los pueblos y a favor de la naturaleza. Entonces, con todo con ese gusto y ese placer y ese agradecimiento de estar aquí, quiero darles la palabra a los jueces y juezas que están aquí presentes para que puedan comentar un poquito más de la sentencia y la puedan conocer. Empezamos... ¿Con quién empezamos? No vimos con quién vamos a empezar. Todos le vieron de la muerte. Empezamos con la Pati. Pasemos con el Rafa. Rafa, por favor, para que nos cuentes un poquito de la parte resolutiva, no leerla ahora, pero que nos cuente de eso y después... Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecerles a todos y todas por acercarse hoy aquí a la Universidad Nacional del Comahue. También permitirnos un momento para declarar nuestra solidaridad con el movimiento y la lucha universitaria en este contexto tan difícil. Este tribunal creo que coincide en la defensa irrestricta de la educación pública, de la educación universitaria, y estamos en contra claramente de todo este hostigamiento, esta política de desfinanciamiento, estos actos de crueldad del gobierno nacional que están colocando a la universidad pública, que tantos orgullos nos ha generado en las últimas décadas, a una situación límite. Así que expresarle nuestra solidaridad en ese sentido. En relación a la sentencia, no deja de ser un instrumento, un documento de naturaleza pública, en este caso emitido por un tribunal ético, que tiene la particularidad de generar un mensaje político muy claro y contundente. La cantidad de evidencia que se ha recolectado durante los últimos 5 años, y particularmente entre marzo y abril de 2023, en el marco de esta visita que duró casi una semana, es abrumadora. La evidencia que ratifica las violaciones sistemáticas contra los derechos humanos, ambientales y de la naturaleza por parte del megaproyecto Vaca Muerta
insisto, es contundente. Hicimos un repaso de las principales normas jurídicas con rango constitucional, convencional, internacional y de derecho federal que han sido sistemáticamente vulneradas durante estos últimos 12 años. Y en ese sentido el tribunal envía un mensaje contundente. Vaca Muerta es un proyecto manifiestamente incompatible con el ordenamiento jurídico argentino, especialmente aquel ordenamiento jurídico que protege los derechos humanos ambientales, y también entendemos nosotros que aquí en Argentina ocurre los derechos de la naturaleza. En la parte resolutiva a la que hacía referencia Nati recién, el tribunal, por supuesto, hace una serie de declaraciones, de condenas, de medidas de reparación, pero también hace, y en esto quisiera concentrarme y después cederle la palabra a Patricia, Alberto, Yubelis y Fabri, que también está aquí, en representación de Río Negro, que son las exhortaciones. Porque no solamente estamos generando un veredicto que condena a partir del relevamiento de testimonios, evidencias, documentos, informes, todo registrado mediante material fotográfico y audiovisual, sino que también exhortamos a las autoridades nacionales y provinciales a que abandonen inmediatamente este modelo energético extractivista y fosilista o fósil dependiente e inicie un proceso acelerado de transición energética justa, popular, decolonial, que no conciba la energía como una mercancía, sino que por el contrario la conciba como un derecho en el contexto de esta policrisis energética, climática, alimentaria, geopolítica, que tanto nos está interpelando en distintos lugares del mundo, ¿no? Porque la crisis y el colapso climático y el colapso energético lo estamos viviendo todos los días. Ya ha dejado de ser parte del repertorio del lenguaje de los documentos científicos de las últimas 4 décadas, ¿no? Cuando veíamos sucesivos informes que advertían sobre el rumbo de la humanidad, de este sistema económico productivo capitalista, sino que la cuestión vinculada a la crisis climática, energética, alimentaria y muchas otras crisis, las estamos empezando a sentir todos los días en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces ese es el principal mensaje, que en donde también el tribunal recupera otra plataforma que nosotros, de la que formamos parte con Alberto, que es la del Pacto Ecosocial Intercultural del Sur, que es una plataforma que precisamente lo que hace es tratar de pensar la idea misma de transición. ¿Qué es transicionar? ¿Qué es pensar políticas públicas en términos de transiciones? Abandonando un modelo del cual hoy dependemos y que parece que estamos encerrados, y tratar de pensar un modelo, por supuesto, diferente, con las características que mencionaba anteriormente. Y en ese sentido, las exhortaciones están dirigidas al gobierno nacional, a los gobiernos de las provincias de Neuquén, Mendoza, La Pampa, Río Negro, a las autoridades municipales, a la justicia. Esta sentencia es un mensaje contundente a las principales autoridades jurídicas de la justicia argentina, desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta las cortes provinciales. Algunas de esas cortes provinciales, como las de Río Negro, que niegan sistemáticamente el acceso a la justicia ambiental de muchas organizaciones que lo único que hacen es peticionar ante la justicia para defender los derechos que están reconocidos en la Constitución y en las normas en general. Por eso el tribunal, y con esto cierro, es todo un ejemplo en cuanto a modelo de justicia. El tribunal intenta alumbrar en aquellos lugares donde la justicia hace sombra, ¿no? En donde la justicia formal a veces no nos da las respuestas que estamos buscando, no nos dan las respuestas que estén a la altura de las circunstancias. Y finalmente recordar al querido Pino Solana, que juez de este tribunal, senador, cineasta reconocido, que alguna vez dijo, y está en la cita, esto está citado en la sentencia y está citado en el libro que acaban de publicar Alberto Acosta y Enrique Viale, que es la siguiente. Pino dijo: si hay una causa mayor desde la Declaración de los Derechos Humanos, es la lucha por los derechos de la naturaleza. Gracias. Gracias por nuevamente estar acá. Y realmente la sentencia del caso Vaca Muerta por el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza es un ejemplo también de lo que no puede ocurrir, porque las violaciones que se ve en Vaca Muerta son muy grandes y fuertes. Violación a los derechos de los pueblos indígenas, violación al territorio, violación al derecho a la vida, violación a los ecosistemas, y eso dentro de la reparación dentro de la sentencia habla de reparaciones, que difícilmente se va a poder lograr, porque ya tenemos
ejemplos en otros lados que es fácil destruir, pero volver a repararlo es súper complicado. Y muchas veces no se lo logra con integralidad. Ahí tenemos el caso Chevron en Ecuador, que lleva muchísimos años en cuyas sentencias y están ahí, pero que no han sido cumplidas y están llevando muchísimos años. La explotación del tema petróleo afecta en tantos lugares del mundo y lamentablemente son las mismas empresas. O sea, son unas cuantas empresas transnacionales que van por el mundo destruyendo espacios, ecosistemas pristinos y espacios de donde fluye la vida para poder tener el equilibrio planetario. Y eso es un delito tan grande porque es un atentado contra la vida misma de la humanidad, contra la vida del planeta, es un atentado contra nuestra casa común. Y eso es un ejemplo que se está dando ahora acá en Vaca Muerta, en Argentina. Como pueblos indígenas originarios que somos, que vivimos antes de la colonia en este continente, obviamente somos los que estamos en primera línea y somos los que en primera línea recibimos las mayores afectaciones desde el inicio. Pero ahora, aparte de esas afectaciones, nos damos cuenta que la lucha de nosotros ya no es una lucha solamente de los para los pueblos indígenas. La lucha de los pueblos indígenas, la visión de los pueblos indígenas, esa relación que se tiene con la naturaleza, es algo que puede contribuir a un cambio sistémico profundo. Y yo pienso que es, de alguna manera, la esperanza que se tiene que tener. Porque todavía los pueblos indígenas tenemos ese gran valor que es la relación que se tiene muy cerca a la naturaleza, especialmente en los pueblos amazónicos. Y en mi recorrido he visto que también los otros pueblos indígenas mantienen esa relación con la naturaleza, que es nuestro fuerte, nuestro baluarte y es nuestra fuerza y nuestra energía. Yo pienso que si se da la vuelta para mirar el conocimiento de los pueblos indígenas, vamos a encontrar las soluciones reales a toda esta crisis que está viviendo el mundo, porque ya no es una crisis solo aquí en Argentina, es una crisis global, es una crisis existencial. En Vaca Muerta, por ejemplo, a mí me sorprendió toda la contaminación de las fuentes de agua, los ríos subterráneos. Todo el agua viene del subterráneo, aparte de que se mueve a través del cielo y todo, pero las fuentes vienen del subterráneo. Si destruimos algo tan vital como el agua, que nos mantiene, porque nosotros somos hechos también de agua, es una cuestión que realmente debería preocuparnos a todo ser humano, inclusive a los gobiernos, que no porque están en el gobierno dejaron de ser seres humanos, y no porque están en el gobierno su cuerpo no está hecho de tierra. O sea, nuestra característica fundamental como ser humano es que también para estar en esta tierra somos hechos de tierra, somos hechos de elementos minerales, de todo lo que contiene la naturaleza. Y nosotros como pueblos indígenas vemos que eso es un atentado directo hacia nosotros mismos, es un autoatentado hacia la misma humanidad y a cada ser humano. Pienso que desde ese, mirándose hacia adentro, hacia nosotros, hacia esa relación que se tiene con la naturaleza, podríamos empezar a pensar en ese cambio de transición que se habla, pero eso tiene que generar una conciencia hacia otros lugares que no están teniendo esta conciencia y estamos autodestruyéndonos. Ya que el Papa es de acá, lo voy a mencionar, la casa común es de todos y se lo menciona directamente. Destruyendo nuestro hogar, destruyendo nuestro físico, destruyendo nuestra salud, destruyendo todo como una autodestrucción. Y pienso que debemos seguir repitiendo. Yo estoy acá presente porque mi solidaridad con mis otros hermanos indígenas es un compromiso fuerte que lo mantengo, ya sea acá en Argentina, ya sea en otras partes del mundo, porque todos tenemos las mismas consecuencias y por algún motivo siempre estamos en la primera línea. Siempre donde nosotros estamos hay oro, hay petróleo, están los bosques más importantes. Yo a veces pienso que nos dejaron realmente en esos sitios a propósito, sanines realmente en esos sitios a propósito porque sabrían nuestra reacción. La sentencia recoge todos los elementos de violaciones a los derechos, pero también señala directamente a los pueblos originarios, como son los mapuches de esta región, cuáles son sus violaciones, qué se está sufriendo, y recoge todos estos elementos que pueden ser utilizables en otras sentencias, en otros lados que puede estar ocurriendo lo que hizo. Sirve para tener una conciencia de solidaridad, de reciprocidad y generar un frente común que pueda en algún momento llegar a una conversión mucho más grande. Y a pesar de toda la crisis, a pesar de que nos estamos quemando, a pesar de que están contaminando, soy una persona optimista y pienso que lo podemos lograr. Porque
mi pueblo es ahora 1.300, no logramos expulsar a una empresa que dijo que nunca podríamos, y no teníamos internet, ni redes, ni nada. Logramos llevarle a un juicio, a un sistema que no conocíamos, a un juicio internacional, y logramos ganar la sentencia. O sea, les logramos demostrar quiénes eran los violadores de derechos humanos, les logramos decir, no, este es nuestro territorio y aquí no van a entrar a destruir la vida. Logramos generar una pequeña conciencia. Creo que es uno de los motivos por el que estoy acá, siempre con el compromiso de seguir empujando desde el lugar que me toque. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Empiezo ratificando mi emoción, mi alegría y mi compromiso, una vez más aquí en Neuquén. Una vez más constatando que hay personas, hay comunidades, hay una sociedad civil que se organiza y defiende su territorio. Tengo la satisfacción de ser parte de un grupo de juezas y de jueces que elaboró un veredicto, una sentencia que le hemos entregado oficialmente hoy. Pero no me siento que estamos llegando al punto de culminación de la tarea. Este no es un punto de llegada, este es un nuevo punto de partida. Y eso me parece a mí que es fundamental. Conocemos, hemos oído una y otra vez que este es un tribunal ético, que sus sentencias no son vinculantes. Eso, lejos de generar dificultades y problemas, fortalece a este tribunal ético que fue constituido por personas de todos los continentes para dar voz a los que no tienen voz, o para generar espacio en donde siempre se escuchará a quienes están siendo atropellados por la codicia del capital, por los extractivismos en particular. Y entonces ahí tenemos espacios donde las comunidades indígenas serán siempre bienvenidas, donde los pueblos y las otras comunidades también recibirán una escucha atenta y comprometida, y por supuesto para darle voz a la madre tierra, a la naturaleza, que se expresa a través de sus hijas y de sus hijos, las defensoras y los defensores de los derechos de la vida, derechos humanos y derechos ecológicos, en este caso de la naturaleza. En ese escenario, en ese contexto, entonces, este tribunal cumple con una tarea que para mí es fundamental: enfrentar el delito del silencio, que es una de las cuestiones más graves, porque se esconden las realidades. Y siendo el tribunal, entonces, una herramienta política, tiene que actuar a través de sus sentencias, de sus veredictos políticamente. Asume un compromiso histórico recogiendo todas las experiencias de enseñanzas de quienes están defendiendo los territorios, porque nosotros no escogemos los casos vienen propuestos por grupos humanos que están viviendo la destrucción de su territorio, la destrucción de su forma de vida, y en este caso sobre todo recibimos el mensaje, el reclamo, la solicitud de las comunidades mapuche. Entonces, en esta sentencia está esa lucha histórica, esa resistencia. En esta sentencia está el trabajo de organizaciones que defienden los derechos humanos como una obligación vital, como es la Asamblea de Defensa de los Derechos Humanos de acá de Neuquén, como los compañeros y compañeras que están en otras organizaciones. No tengo todas en la mente este rato, pero los recuerdo y reconozco el aporte valioso de OPSUR. Esta es una suerte de minga por la vida en la cual participan muchas personas. Y en ese escenario, en ese contexto, entendiendo a la sentencia como una herramienta política, una herramienta que sirve para aclarar las circunstancias, quisiera yo abordar algo que me preocupa sobremanera. Estamos enfrentando una maquinaria de muerte, una maquinaria que se ha especializado en sofocar la vida de seres humanos y de la naturaleza, como es en este caso concreto el extractivismo petrolero. Y no es algo nuevo, pero parecería, es una hipótesis para la discusión, que existe una suerte de ADN extractivista, que creemos que no tenemos otra opción que recurrir a la explotación de recursos naturales para seguir detrás de ese sueño imposible que es el desarrollo en nombre del progreso.
progreso que ha servido para sacrificar pueblos, naciones, naturaleza, subjetividades y, por supuesto, territorios. En ese contexto, entonces, yo me pregunto y me preocupo, por supuesto, por la poca trascendencia que existe, no solo aquí, en Neuquén, sino en muchos de nuestros países, frente a realidades históricas indiscutibles. Ustedes extraen aquí en Neuquén petróleo desde el año 1918, y en los 12 últimos, y no lograron el desarrollo, y no salieron de la pobreza, no lograron superar todos los problemas que se vienen arrastrando en estas economías atadas por su lógica primaria exportadora, y vuelven a hacer una apuesta, no digo ustedes, pero se vuelve a hacer una apuesta en Neuquén, en Argentina y en gran parte del planeta por la misma actividad petrolera, por una forma de extracción brutal como es el fracking. Porque no es que van a cambiar las cosas, al contrario, se agudiza la forma de explotación petrolera. ¿Cuánto se requiere de agua? Aquí la compañera mencionaba el tema del agua, que es crucial. Por un pozo se requieren mínimo 50 millones de litros de agua para romper la roca madre. Esto puede llegar a 120, 140, 200 millones de litros de agua por un pozo. ¿De dónde viene esa agua? De los ríos que están siendo secados, en donde antes había huertas que se producían manzanas y peras, donde antes había animales, donde antes había la vida de los seres humanos. Y esa agua queda contaminada en el subsuelo, y el agua que es recuperada, ya tremendamente contaminada, se le vuelve a reinyectar y queda en las capas freáticas. Pero entonces tenemos ahí una realidad mucho más compleja y difícil cuando se usa, y ustedes pueden encontrar esa información y los detalles que los obtuvimos de las personas especialistas en la materia, la cantidad de sílice que se utiliza para todas esas fracturas que son realmente terribles, porque además están contaminando el aire, y la cantidad de enfermedades, los sismos que ya se mencionaron. Esos son entonces algunos de los elementos que a mi juicio son importantes, tanto como la cuestión de los basurales. Eso es quizás algo que no se alcanza a ver en la extracción de petróleo convencional, porque los basurales pueden quedar de una u otra manera circunscritos al territorio de donde se extrae el petróleo, que genera una enorme contaminación, como hizo la Chevron Texaco en Ecuador, también mencionada aquí por Pati Hualinga, sino que están ubicadas en lugares cercanos a las ciudades. Yo tuve la oportunidad de conocer aquí cerca de Neuquén un tremendo basural, pero me preocupa, me angustia que a pesar de esas constataciones históricas que están presentes, que son plausibles, todavía hay tantas personas que apuestan por los extractivismos y en este caso por el petróleo. La pregunta que me hago, o la angustia que me acosa, es ¿cómo es posible que en Argentina se siga todavía detrás de la ilusión del dorado, creyendo que con el petróleo, ahora sí, por fin, se van a resolver los problemas? La historia nos demuestra, en nuestra América y en el resto del mundo, que ningún país ha conseguido el desarrollo, si vamos a usar todavía ese concepto, esa antigualla de concepto, el desarrollo, teniendo como fuente preferente de su economía la explotación de petróleo, explotación y exportación de petróleo. Y en ese escenario, entonces, vuelvo a hacerme la misma pregunta. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que provoca la extracción de petróleo? Economías rentistas. Se fortalece la lógica del rentismo en los empresarios, en las economías y en el Estado, porque se vive de la renta de la naturaleza. No es una actividad que genera innovación, tecnología, cambios en la lógica de organizar la sociedad. No, seguimos siendo economías primario exportadoras. Las sociedades se vuelven clientelares, desesperadas por captar una fracción de esa renta petrolera. Y claro, va a haber grupos que se benefician mientras existe el petróleo. Y comienza de lo que vi de ese año pasado acá, veo cómo se ha aumentado, por ejemplo, la publicidad, la propaganda a favor del petróleo y los mensajes que aparecen. Se apuesta por el petróleo. Hay una ley, la RIGI, aprobada recientemente, para aumentar los beneficios a las grandes inversiones, a las grandes empresas petroleras. Claro, algo quedará en el resto de la sociedad, pero para la población lo que va a quedar es la destrucción, la pobreza y la muerte. Y esa lógica de una economía, de un Estado rentista, de una sociedad clientelar, se complementa con la lógica de Estados autoritarios. No es una casualidad
que los países primarios exportadores, sobre todo los petroleros, no son ejemplos de democracia. Y esa falta de democracia viene acompañado de dos cuestiones para mí brutales, como es la corrupción y la violencia. La corrupción no solo como consecuencia, la violencia no solo como consecuencia, sino como condiciones necesarias. Tiene que haber mucha corrupción para avanzar con estos proyectos de extractivistas de muerte. Las violencias son el camino para romper la resistencia de las comunidades y para afectar a la madre tierra. En ese contexto, entonces, nosotros creo que tenemos que ir pensando hasta cuándo vamos a tolerar en nuestros países que a cuenta de buscar el desarrollo y el progreso tengamos territorios de sacrificio. Neuquén transformado en un territorio de sacrificio para seguir buscando ese sueño imposible del Dorado. Esa es una pregunta que la hago inclusive en una universidad, porque muchas veces las universidades son cooptadas por estos poderes tan poderosos, porque financian carreras, financian investigaciones, financian laboratorios. La gran tarea entonces que tenemos entre manos es asumir esta sentencia, este veredicto, como una herramienta de cambio. Es un documento político que tenemos que utilizarlo para transformar el mundo, que creo que es el gran objetivo que tenemos quienes estamos aquí presentes. Sobre todo quienes estamos pensando más en nuestros nietos y en nuestras nietas. Muchas gracias. Hola a todos y todas, me alegra muchísimo estar acá de nuevo. Tal vez pienso con esta sentencia que me hubiese gustado venir en otro escenario también, pero al mismo tiempo recuerdo el año pasado ese difícil recorrido a la realidad más cruda y verdadera que se asume en un escenario en el cual antes había como esa reliquia de la naturaleza siendo ella misma y nosotras dentro de ella. Para hablar de la sentencia diría que nos habla de cómo la relación destructiva con el fracking definitivamente fractura nuestro relacionamiento con la naturaleza. Hace más de un año estuvimos en estas tierras recorriendo, viendo, comiendo, bailando y a veces también llorando en una de las realidades tal vez al día de hoy más cercanas que muchos y muchas conozcamos, porque siempre me pregunto en nombre de esta buena juventud qué realmente tenemos para nosotros en un futuro que siempre se asimila como algo que va a llegar y no como algo que ya tenemos. Pienso en este sentido como parte de esta nueva generación a la que muchas y muchos antes tal vez de ustedes han dicho el futuro es de los jóvenes y luego seguimos viviendo un presente continuo en el que parece nada terminar. A mí me parece importante destacar de esta sentencia que es una sentencia de todos y todas construidas a partir de relatos, de experiencias, de vivencias, de tristezas, de llantos, de casas derrumbadas, de vidas destruidas, de mucho fracking, de mucho basurero también, de mucha biodiversidad, pero sobre todo también de mucha vida. Pienso que algo importante que en esta sentencia es mencionar la vida en todos los puntos en los que se habla de la naturaleza como un parte de todo y no como algo que ya fue. Pienso que la naturaleza alrededor nuestro y también por encima y por debajo es, en definitiva, hablar de la vida en un todo y no como algo que ya fue o que parece que no se pudiera volver a recuperar, ¿no? Porque al final creo yo también como Pati en que estamos haciendo esto en nombre de una esperanza infinita que tenemos y que vamos a seguir teniendo para que esto prevalezca, porque aquí estamos en nombre de la vida y ¿quién más fuerte que la vida para venir a hablarles? En definitiva, una sentencia que nos enmarca cómo el ser humano, la avaricia y la destrucción de la extracción de un fósil o varios fósiles está acabando con una noción espiritual y ancestral que tenemos los pueblos negros, indígenas, comunitarios, en esta noción de vida perfecta, pero también una vida idealítica que quisiéramos seguir teniendo.
La naturaleza no como un algo que se asume en lo pasajero que tenemos y que podemos tomar incluso como un recurso, sino como la naturaleza de nosotros mismos viviendo en territorios de vida. Hace varios meses me preguntaban a mí cómo es que nosotros entregamos al norte territorios de sacrificio, o más bien, cómo es que estos territorios de sacrificio están siendo cada vez más tomados por el norte. Yo decía ¿cómo así que territorios de sacrificio? ¿A quién estamos sacrificando y por qué los estamos sacrificando? ¿Por qué los territorios en donde se extraen hoy fósiles están siendo cada vez más marchitados y nosotras y nosotros con ellos cada vez más alejados también? Cuestionándonos a nosotras y nosotros, no porque no podemos defender o porque seguimos acá, sino también como justamente seguimos mencionando a estas vidas que ya fueron como lo que trasciende, pero lo que alguna vez dejamos marchitar porque simplemente alguien lo está tomando. En esta sentencia también se reconoce la valentía de aquellos y aquellas que hoy siguen defendiendo la vida por encima de todo y a pesar de todo, que siguen poniendo su pecho, su cara, su frente, su cabello y todo su cuerpo para que este territorio siga siendo territorio de vida y no un territorio de fracking, para que en un futuro sigamos siendo nosotras y nosotros libres de todo aquello que hoy nos oprime, de pozos, de torres, de fracturas, de sismos y de llanto también. Hoy tal vez más que nunca, yo creo que los pueblos de este sur global estamos reclamando, estamos pidiendo, pero también estamos exigiendo con todo lo que nos apremia que ya basta de la expansión de la frontera extractivista. Hoy no llamamos a una salida gradual de los combustibles fósiles, hoy llamamos a una salida definitiva de los combustibles fósiles. Es necesario dejar de hablar en este territorio como en otros de la vida que persevera a pesar de y no la vida que sigue marchitada porque hoy en este territorio parada tal vez o más bien sentada en esta silla creo y ratifico una vez más como miembro de este sur pero también de este sueño que constituye una gran vida alrededor de la no proliferación de los combustibles fósiles que es necesario pararnos y plantarnos en la certeza de que necesitamos hablar de vida, de naturaleza y de biodiversidad y no de fracking, yacimientos no convencionales y economías que no nos sirven porque definitivamente no están alineadas con lo que nosotros somos. Y para terminar, hablar de algo que se estuvieron aquí el año pasado, que yo sé que sí, nos interesa mucho conversar y es de los ríos a partir de nuestras memorias. A mí de Neuquén me queda en la memoria un camino de piedra que alguna vez fue río, de un lecho que alguna vez tuvo peces y de una vida que alguna vez tuvo árboles. No he vuelto a ese río, sé que sigue así y yo pienso que ese río de la memoria tal vez es ese río que tienen ustedes y que también tengo yo, porque vale la pena, pero también sobre todo merece todo el esfuerzo que realizamos todos los días desde este Neuquén para que este fracking no siga avanzando. Yo les deseo, como también me deseo a mí misma y a mi misma Colombia, que estos territorios sean renombrados, no rebautizados con un nombre que se les puede quitar y luego ya no va a existir, sino más bien con la valentía que todos y todas merecemos para seguir viviendo en este territorio libre de fracking, muy lleno de vida, pero sobre todo recordado con un agua que merecemos vivir, soñar, bañar y llorar también, por supuesto. Así que los deseo a todos valentía para seguir este camino. A esta sentencia, tal cual como está, se las deseo. Es suya, es nuestra, es de la gente que merece vivir su vida digna, libre y sobre todo en resistencia en contra del fracking. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Fabricio, yo vengo junto con Ailén de Las Grutas, de la zona del Golfo San Matías. Estamos estrechamente vinculados con esta sentencia porque participamos en la audiencia hace un par de meses, creo. Estamos en el Golfo San Matías y Península Valdés enfrentando una amenaza gigante que es la avanzada de este proyecto Vaca Muerta que pretende exportar petróleo
por nuestro querido Golfo y Península Valdés, que es la misma bioregión, un mismo ecosistema marino. Hablábamos hoy de las ballenas como uno de nuestros animalitos así, tesoros. Pero hay un montón, la biodiversidad es enorme, hemos tenido la suerte de poder transitar las aguas y poder recorrerlas. Y también tenemos, un poco como decía ella, este sentimiento que nos une a la vida. Desde hace mucho ya, desde hace mucho estamos diciéndole que estamos defendiendo nuestros territorios y teníamos una ley, la 3308, que la forjamos en 4 años de luchas, de encuentros, de reconocernos como parte de esa naturaleza que habitamos, de ese territorio, de ese mar. Y con ese amor logramos que se forje esa ley que hace un par de años fue modificada inconstitucionalmente por la legislatura de Río Negro, la misma legislatura que la había votado por unanimidad hacía un poco más de 20 años. Y fuimos por todos los caminos legales, además de las movilizaciones, además de los encuentros que son súper necesarios para darnos esa fuerza y esa valentía que nos permite estar día a día en estas situaciones. Pero la justicia de Río Negro nos negó la posibilidad de acceder a la justicia justamente, con argumentos absurdos, ridículos, que no hacían al caso. Nos presentamos diferentes organizaciones comunitarias, vecinos, vecinas, la Asociación de Abogados Ambientalistas, siempre ahí dando la batalla junto a nosotros, otras organizaciones también, la iglesia. Era una amplia gama de organizaciones y sectores. Y sin embargo la justicia dijo que no teníamos derecho a defender nuestros territorios, que el daño que aludíamos era meramente conjetural, que era una situación hipotética, cuando ya este proyecto Vaca Muerta Oil Sur, que así es como lo llaman, ya estaba declarado y ya estaba anunciado oficialmente. Por eso esta sentencia para nosotros es fundamental, es de una importancia sin precedentes, porque reivindica todo lo que veníamos diciendo, que uno a veces duda un poco también, porque la misma justicia, los mismos poderes del Estado, legislativo, judicial, ejecutivo, funcionando de manera tan adversa y tan contraria a lo que deberían ser, muchas veces nos genera esa duda o esa incertidumbre de decir, ¿pero qué está pasando? ¿Cómo puede ser que algo que es tan obvio, tan evidente, tan natural, la defensa de la vida, de golpe esté siendo contrariada por los mismos poderes que deberían defenderla y garantizarla, así como nuestros derechos? Y esta sentencia viene a decirnos y a contarnos un poco esto, a que estamos por este camino, que es esto, un poco también lo del futuro. Me resonó mucho porque siempre hablábamos de que nuestra respuesta ante toda esta avanzada extractivista de muerte, de destrucción, de pobreza, era una respuesta colectiva, horizontal, solidaria y profundamente amorosa. Y ahora, por ahí, más que decir respuesta, elegimos decir camino, porque tiene que ver un poco con lo que comentaba la compañera, esto de un futuro posible, que en realidad es el presente que estamos construyendo, y que cuando decimos que es un presente horizontal, colaborativo, cooperativo y muy, muy amoroso, tiene que ver con esto, con el amor profundo que tenemos a nuestros animales, a nuestro mar, a nuestro territorio, con esa conexión que nos hace salir todos los días y querer defenderla. Y muchas veces ante las adversidades, que son muchas, y ante las persecuciones, que son muchas, estamos con Ailén, que es una compañera también que ha sido judicializada y condenada injustamente por un Estado cruel y contrariando todos los derechos y todas las normativas y toda la lógica de lo que debería ser la justicia. Pero seguimos adelante confiando también en que aparecen estos espacios donde compartimos con gente del bien, con gente que está de este lado, del lado de la vida, que pensamos que esta manera de habitar el mundo en consonancia y en respeto con la naturaleza, porque somos parte de ella también y vivimos de la misma manera, aprendiendo muchísimo de toda la gente que tiene mucho para aportar. Creemos que ese es el camino y por eso no decimos más que es una respuesta, sino que es este camino, porque bueno, confiamos profundamente en que si trabajamos y obramos de manera amorosa y colaborativa y solidaria, podemos llegar a ese futuro caminando de esta manera. Y por eso también la alegría de estar acá compartiendo y escuchando testimonios tan valiosos para nosotros es fundamental. Y bueno, ojalá que nuestro querido Golfo San Matías y Península Valdés siga libre de petroleras, que es lo que decimos siempre, que deseamos un mar libre de petroleras y un territorio libre de extractivismo. Muchísimas gracias, Fabricio. Y para terminar, quisiera invitar a Jorge Nahuel de la Confederación Mapuche para que nos pueda dar unas palabras también. Hemos entregado oficialmente...
No, hoy nos encontramos 2 menos con Juventus, por eso nos estamos saludando ahora. Pero bueno, Mai Bai, Pubanay, Peña, Lamien, Compuché. Bueno, nosotros estamos aquí haciendo nuestro reconocimiento al Tribunal Internacional. Nos dejó un material valiosísimo hoy, son 75 páginas de un estudio profundo de la realidad de Vaca Muerta, que nos va a quedar guardado en una biblioteca, va a ser una herramienta muy poderosa que la vamos a utilizar muy bien. El 20 y 21 tenemos reunión con los hermanos mapuche de Río Negro y de Mendoza, de la coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro y de la organización Malalhueche de Mendoza. Todas organizaciones que se están preparando para la llegada del fracking. Un fracking que se instaló de una manera totalmente ilegítima, ustedes lo saben, porque ustedes seguramente estuvieron ese día cuando se instaló a la fuerza en la legislatura, y que fue firmado vergonzosamente a la madrugada cuando ya nos habían baleado todo el día y nos habían gaseado. Ahí pudieron, esa es la legitimidad que tiene esta industria que se nos instaló en nuestra vida. Entonces, muy importante tener estos fundamentos que vamos a utilizar para esta lucha. También decíamos con los compañeros que no tenemos que perder de vista quiénes son los que financian esta industria, ¿verdad? ¿Dónde van a reproducir toda esta ganancia? ¿Dónde invierten para seguir alimentando esta maquinaria capitalista de muerte? Y también hay que apuntar hacia allá, hay que señalarlos, hay que identificarlos, para que se vea que son cualquier cosa menos una fuente de progreso o de riqueza para los pueblos. De hecho, Neuquén, decía Alberto, más de un siglo teniendo la bendición del petróleo, y sin embargo, una de las provincias pobres, es una provincia endeudada, que permanentemente vemos al gobernador paseándose por el mundo, ofreciendo vaca muerta a cualquier precio, porque no es que va a pelear dignamente un recurso que posee, va a entregarlo y de alguna manera lo único que busca es perpetuar su poder, ¿no? Su poder miserable, breve, de 4 años, que quiere prolongar a costa de la vida, de la seguridad, de la salud de la gente. Así que esa es la realidad en la que hoy estamos aquí, estamos movilizados, y nunca más oportuna la llegada del Tribunal Internacional, porque hoy tuvimos también visita ilustre, vino la ministra de Seguridad, siempre con su discurso de odio, con su discurso de violencia, de amenaza, racista, como es ella, y vino acompañada por el ministro de Defensa. Es decir, más uniforme no podríamos haber tenido, y no sobre todo porque este payaso se disfraza de Rambo y anda todo el tiempo exhibiéndose con uniformes, ¿no? Porque quiere demostrar que lo que va a valer acá es la fuerza. Y vino acompañado por el ministro de Justicia. Fíjese que hombre más honorable, Julio Libarona, un reconocido defensor de cuanto ampón existe en el país y narcotraficante, porque ha sido defensor de narcotraficantes. Y viniendo a hacer la payasada de que van a iniciar la guerra contra el narcotráfico, es increíble toda la impunidad con la que actúan, como si no tuvieran historia, como si nosotros no los conociéramos. Entonces, sabemos quiénes son, pero también sabemos que estamos en medio de una locura peligrosa, donde la vida es lo que menos les importa a ellos, y por eso es que tenemos que estar cada vez más organizados, cada vez más coordinados, cada vez más conscientes de que esta lucha no es una lucha aislada acá de la región, es una lucha global, y por lo tanto, de ahí el valor de este tipo de sentencias como la que nos dejan los compañeros. También materiales nuevos como este libro, estoy promoviendo el libro de Alberto, cómprenlo, no se lo pidan de regalo, porque necesitamos que se reproduzcan este tipo de materiales, porque bueno, son la herramienta con la cual luchamos. No solo luchamos movilizándonos en los territorios, sino también tratando de llevar adelante una ofensiva en el campo judicial. Tenemos un Superior Tribunal de Justicia que acorde a los tiempos que se viven, está sacando toda una serie de fallos en contra de la causa mapuche. Tenemos una fiscalía que actúa de manera urgente cada vez que la petrolera nos denuncia, como pasó hoy a la mañana. Y tenemos una Corte Suprema, que ustedes saben lo que es la Corte Suprema de Argentina.
Entonces tenemos muchos elementos en contra, pero en absoluto vamos a renunciar a los derechos que tenemos porque no existe una memoria histórica que está muy fresca acá. Acá, 140 años atrás, el pueblo de la nación mapuche era una nación libre, era una nación independiente. No existía el Estado argentino. No hemos padecido 500 años de sometimiento y de saqueo como en otras regiones. Por lo tanto, la memoria está fresca y esa memoria es la que nos da fuerza a nosotros para decir que no vamos a claudicar en nuestro derecho y no vamos a renunciar a nuestro derecho. Entonces, es fundamental la solidaridad internacional y por eso bienvenido siempre cada que quieran venir aquí a este territorio. Hoy yo mencionaba que Patricia Bolinga, 12 años atrás, cuando vino a advertirnos lo que nos esperaba, porque ya ellos tenían una experiencia ganada incluso, ¿no? Fíjense lo que es la justicia, que a pesar de que se le ganó un juicio a Chevron sigue invadiendo territorio y sigue generando saqueo y muerte. Quiere decir que no hay que bajar los brazos nunca, porque está en una larga lucha que la vamos a ganar, pero que vamos a necesitar mucha disciplina, mucha constancia, mucha organización. Y sobre todo mucha solidaridad. Por eso es que el pueblo mapuche nunca se siente solo. No se siente solo porque todos ustedes, representantes de la sociedad neuquina, que nos acompañan en los momentos de peligro, de la misma manera que nosotros tratamos de retribuirle y de responder de la misma manera cuando el pueblo neuquino se moviliza. El pueblo de Neuquén es un pueblo fuertemente politizado, fuertemente consciente, y por eso se han generado enormes antecedentes acá en cualquier campo, ¿no? Y eso es parte de nuestro orgullo y es parte de la fortaleza que tenemos para no bajar los brazos. Así que gracias, compañeros, por lo que nos dejaron. No va a estar guardado en una biblioteca, la vamos a utilizar mucho y se va a notar en el tiempo eso cuando veamos los resultados. Gracias. Gracias, Jorge. Y yo quería solamente mencionarles que la lucha colectiva tiene resultados importantes. Comentarles que aquí estamos 3 personas de Ecuador, un país que hace un poquito más de un año el 59% del país votó para dejar el petróleo bajo tierra. Una lucha que nos ha durado más de 10 años y que, bueno, ahora tenemos que luchar para que se cumpla esa voluntad popular, pero que hay esperanzas y decirles que no dejen de movilizarse, que no dejen de luchar, que usen esta herramienta que se entrega hoy, realmente como eso, ¿no? Una herramienta de empoderamiento, porque si ustedes dejan de luchar, aquella lucha que tenemos a nivel global, ¿no es cierto? Aquellos niños, mis hijos que me esperan en casa, estarán expuestos justamente a este futuro que no queremos, a este futuro que está llegando, este cambio climático que está aquí, que lo estamos viviendo con todo el dolor que sentimos, con un país que venimos de Ecuador con 14 horas sin luz, víctima justamente ya de una sequía por el tema del cambio climático, y si el petróleo que sale de aquí con formas no convencionales como es el fracking se explota y se quema, realmente no existe un futuro para la humanidad. Entonces realmente lo que ustedes están haciendo no es algo solamente para Neuquén, no es algo solamente para los mapuches, no es algo solamente para la gente que hay aquí, sino para todo el mundo. Y esperamos que realmente se puedan empoderar mucho con esta sentencia y sientan que tienen obviamente el apoyo y la solidaridad de todos quienes conformamos el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, que estamos no solamente preocupados por la vida, pero muy esperanzados porque el reconocimiento de los derechos de la naturaleza nos da una nueva vía de esperanza, una nueva vida de que podemos reconocer los derechos de esas ballenas, ¿no es cierto?, de esas especies, de esos ríos que por aquí circulan, realmente podemos ver una pequeña luz, ¿no?, en este momento tan tenue que estamos viviendo. Así que les agradecemos muchísimo. Y no sé, Rafa, compas, es que tenemos un poquito de tiempo para abrir un diálogo, ¿sí?, del público. Pero sí, quisiera agradecerles mucho porque realmente esta sentencia significa mucho para el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza. Muchas gracias. Estoy muy entusiasmada con esto que han venido a hacer el tribunal hoy en día, pero estoy viendo que está muy difícil para toda la humanidad, para nosotros en especial también, que podamos hacer algo porque estamos muy divididos y hace falta estar no solamente unidos, sino organizados mucho
para poder enfrentar el enemigo que es demasiado brutal, que son los grandes capitales mafiosos, los llamo yo, que son los que dominan el mundo y que vienen a hacernos, a quitarnos la vida, porque todo lo que les interesa a ellos es ganar dólares nada más, o tener mucho capital, más que el otro. No sé para qué tanta avaricia, pero resulta que la gente cada vez va peor y cada vez le quitan más los derechos y no nos estamos dando cuenta porque los medios de comunicación están en manos de ellos justamente. La mayoría de los medios de comunicación están en manos de ellos y entonces nos hacen creer lo que ellos necesitan para poder seguir haciendo lo que nos están haciendo. Eso. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Maximiliano Mendieta, soy abogado de Paraguay. Y nada, antes que nada, me siento muy honrado de estar en una universidad pública en Argentina, como también era mi mamá. Es impresionante este pueblo cómo lucha por su universidad. Es un ejemplo en Latinoamérica. Y también, como decía la señora, obviamente esto es una lucha latinoamericana. Creo que la sentencia y sobre todo los puntos estratégicos, jurídicos, de lucha y todo lo que tiene que ver con el conocimiento mapuche de tantos años y de tanta historia de resistir, definitivamente en algún momento ya tenemos que dar el paso de avanzar y esta herramienta jurídica y política, como dice Alberto, es fundamental para poder seguir hablando y dando este mensaje, ¿verdad? a lo que es el sistema en cuanto al Estado o a los estados en Latinoamérica, ya sea acá con el fracking, en Paraguay con la soja y en otros países con diferentes extractivismos, de que esto no puede continuar y de que nosotros y nosotras que estamos apoyando de alguna u otra manera tenemos que resistir al lado de los pueblos indígenas. Así que muchísimas gracias al tribunal por la presencia y mi reconocimiento también en la universidad pública. Otra vez en Neuquén tenemos un gremio muy fuerte, ATEN, aunque están divididos, pero no dejan de ser ambos muy fuertes. Poder que digamos, se adecue, digamos, esta sentencia a las edades de chicas y chicos y que pueda ser difundido en el sistema educativo, así como en el ámbito académico también de las distintas facultades. Es decir, yo no sé si de esto queda una comisión o no, pero que pueda, digamos, como tener un objetivo en lo mediano y largo plazo de que se socialice, ¿no? Porque creo que es muy, muy importante y sobre todo porque va más allá de lo jurídico, va a lo ético, que está tan bastardeado hoy en día, ¿no? Y que es tan necesario recuperar como sociedad. Mundial, personas de mucho reconocimiento para que ellos lean el veredicto y si están de acuerdo firmen el veredicto. Eso va a hacer que esta voz y este mensaje se replique aún más, se lo replique en varios idiomas y se pueda leer y resaltar lo que está aquí en este documento. Entonces solo contarles de ese como el siguiente paso de este veredicto. Y no sé si es que alguien más de los jueces quiere hacer una palabra de cierre. No, no es una respuesta, pero tú dijiste algo que es fundamental y es esta relación directa que hay entre la defensa de los derechos de la naturaleza y la defensa de los derechos humanos. Sea también quien defiende. En Sudamérica se está prevaleciendo el Acuerdo de Escazú como una unión de fuerzas, pero sobre todo de protección a los liderazgos sociales y ambientales que protegen, cuidan y defienden la biodiversidad, la naturaleza y la vida en este planeta. Hay un avance casi que regresivo a épocas oscuras en donde defender la vida cuesta la propia y pienso que ahí también nos agarramos quienes hacemos lo que hacemos por los motivos que lo hacemos, ¿no? La vida hoy, en este escenario, cada vez más que nunca, se está viendo resquebrajada por la avanzada de una frontera extractivista, no solamente fósil, sino también intelectual, amorosa,
con falta de ternura, falta de cariño, pero sobre todo también de deshumanización, y que nos aleja cada vez más de lo fundamental, ¿no? Que es la propia vida. Yo creo que, en definitiva, algo que sí debemos hacer todos y todas, y que ya lo estamos haciendo, es poner en el centro lo que para nosotros es lo primordial, lo que nos mantiene aquí, lo que nos mantiene atados, lo que nos hace levantarnos todos los días y caminar. Y eso tenga que ver con esta sentencia o no, que realmente sí tiene que ver mucho con esta sentencia. Nos dice una vez más que en la defensa de la vida, del territorio y en la naturaleza no hay espacio en este planeta para seguir hablando de fósiles, y que en definitiva, si en este sur seguimos hablando de la expansión de una frontera extractivista que está obedeciendo a naturalidades del norte global, definitivamente eso que ponemos nosotras y nosotros en el centro, que es lo fundamental de la vida, cada vez se nos va quitando. Así que también es un llamado a nosotras a cuidarnos, a cuidar a lo que se debe cuidar, pero sobre todo a defender con las manos, con los pies, pero también con todo lo que tenemos, aquello que todos los días nos hace levantarnos y ser quienes somos. Y es este terruño, pero también nosotras y nosotros. Muchas gracias por estar acá. Ya te me pides y me pasas el micrófono. También les agradezco, les felicito, me inspira la lucha de ustedes, la lucha de los pueblos mapuche, las comunidades mapuche, las comunidades de los pueblos originarios y las luchas de quienes venimos de otras realidades y sentimos como propia esta acción que está pensada en cómo construir otro tipo de sociedades, otros mundos posibles, donde todas las vidas de seres humanos y seres no humanos puedan ser vividas con dignidad. Una última cosa, lo que no tenemos es nunca el derecho a perder la esperanza. Y la esperanza no es algo que hacemos que necesariamente va a salir bien. La esperanza es lo que hacemos que tiene sentido de vida. Y ese sentido de vida es lo que nos ha unido a todos acá. Y si hablo de que nos ha unido, tenemos que desterrar las divisiones. Es el momento de caminar juntos, porque si no, nos va a encontrar una y otra vez separados y las derrotas vendrán una y otra vez. Pero no importa, seguiremos luchando, seguiremos pensando, seguiremos construyendo. Y coincido con Yubelis, los derechos humanos van de la mano de los derechos de la naturaleza. No se oponen. Si no hay derechos humanos, no puede haber derechos de la naturaleza, porque justicia social y justicia ecológica van juntos. Solo justicia ecológica sería un ejercicio de jardinería. Pero hay un tercer elemento importante, importantísimo. No son la justicia social más la justicia ecológica. Yo le veo como una ecuación en la que es la multiplicación de la justicia ecológica, la justicia social y la democracia radical. Si uno solo de esos tres factores tiende a cero, el resultado tiende a cero. Ese creo yo que es un mensaje que debemos asumirlo y debemos potenciarlo, porque de lo contrario no vamos a estar dando cuenta de esta multiplicidad de la vida, que es lo que nos está motivando y nos impulsa día a día. Muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias a todos y todas, y seguimos en contacto para continuar trabajando esta gran herramienta política que presentamos hoy. Gracias a todos y todas por venir.